3 fracturas en el hueso hioides, un detalle anatómico que desafía la física de un ahorcamiento común. Mientras las cámaras fallaban y los guardias dormían, el cuerpo de Jeffrey Epstein revelaba una verdad incómoda. Esa lesión es la firma estadística del estrangulamiento manual. Si el nudo no fue el responsable, ¿qué manos silenciaron para siempre al hombre que guardaba los secretos de la élite mundial? Manhattan, 10 de agosto de 2019, Centro Correccional Metropolitano. El aire en la unidad de alojamiento especial es denso. Estancado, a las 6:30 de la mañana, la rutina carcelaria se quiebra. Un recluso de alto perfil yace inmóvil en la celda 5. Jeffrey Epstein ha muerto. La noticia recorre los pasillos de hormigón como una descarga eléctrica. La versión oficial no tarda en cristalizar: suicidio por ahorcamiento. El caso parece cerrado antes de que el cuerpo se enfríe. Sin embargo, la verdad no se encuentra en los comunicados de prensa. Se encuentra en la mesa de acero de la morgue. La sala de autopsias es un espacio de luz fluorescente y olor a formaldehído. Un escenario donde el silencio habla. El médico forense inicia el examen externo. Marcas de ligadura en el cuello, hematomas profundos, pero la verdadera batalla por la verdad ocurre bajo la piel. El bisturí avanza con un trazo meticuloso. El objetivo es una estructura pequeña, frágil. El hueso hioides, este hueso con forma de herradura, se sitúa en la base de la lengua. Es un indicador biológico de violencia. En los casos de ahorcamiento, la rotura del hioides es un fenómeno estadísticamente inusual. Ocurre en menos de una cuarta parte de los incidentes, pero en este cuerpo, el hioides está quebrado. No es una lesión aislada. El examen revela 3 fracturas en la estructura ósea del cuello. El hioides y los cartílagos tiroideos presentan daños masivos. Un patrón de trauma que los patólogos asocian, con frecuencia estadística abrumadora, al estrangulamiento manual, a la presión externa, a la fuerza ejercida por manos humanas. La evidencia física contradice la narrativa de la celda. El informe oficial mantiene la etiqueta de suicidio, pero los peritos independientes contratados por la familia señalan las inconsistencias. La fractura del hioides en un hombre de 66 años, tras una supuesta caída corta desde una litera, es un evento biomecánico improbable. Casi inaudito. El escenario del crimen añade más sombras. Las cámaras de seguridad del pasillo sufrieron un fallo técnico. Los 2 guardias encargados de la vigilancia dormían. Los registros fueron falsificados. La cadena de custodia de la seguridad se rompió justo cuando la vida de Epstein se extinguía. En la criminología forense, los huesos son los últimos testigos. El hioides de Epstein es una prueba muda pero elocuente de un evento violento que la versión administrativa intenta sepultar. La presión necesaria para fracturar esa zona requiere un ángulo y una intensidad que el peso del propio cuerpo, en esa posición específica, difícilmente podría generar. La investigación se detiene ante muros de burocracia y secretos de Estado. La celda de Manhattan, diseñada para ser inexpugnable, se convirtió en un punto ciego. Un vacío en la vigilancia donde la física y la medicina legal chocan frontalmente. El caso permanece en un limbo de sospecha. Las pruebas biológicas sugieren una agresión. Los informes oficiales dictan un acto desesperado. Al final, solo queda el registro de un hueso roto. Un fragmento de calcio que se niega a corroborar la historia oficial. La ciencia forense ha cumplido su parte. El resto es el silencio de un sistema que no pudo o no quiso mirar. La atención se desplaza ahora de la mesa de autopsias a los registros de actividad del Centro Correccional Metropolitano, MCC, de Manhattan. Si el hueso hioides fracturado planteó interrogantes médicos.
La logística de la Unidad de Vivienda Especial, SHU, plantea interrogantes procesales aún más profundos. Jeffrey Epstein no era un recluso cualquiera. Tras un supuesto intento de suicidio el 23 de julio, apenas 3 semanas antes de su muerte, había sido puesto bajo vigilancia estricta. Sin embargo, por razones que el Departamento de Justicia aún intenta justificar, esa vigilancia fue retirada días antes del desenlace. El protocolo dictaba que Epstein debía tener un compañero de celda en todo momento, pero la noche del 9 de agosto su compañero fue trasladado. Epstein quedó solo. En el centro de la tormenta legal se encuentran dos nombres, Tova Noel y Michael Thomas, los guardias de turno aquella noche. Los registros oficiales, escritos de puño y letra por ellos, indicaban que habían realizado rondas de vigilancia cada 30 minutos, tal como exige el reglamento para reclusos de alto perfil. Pero la investigación federal revela una realidad distinta, capturada no por el ojo humano, sino por la actividad digital. Mientras la vida de Epstein se apagaba en la celda 5, los datos de los ordenadores del penal muestran que los guardias estaban a escasos metros, pero su atención estaba en otra parte. Navegaban por páginas de ventas de coches y noticias de entretenimiento. Se quedaron dormidos durante horas. Cuando finalmente abrieron la celda a las 6:30 de la mañana, el pánico reemplazó a la negligencia. Epstein se ha colgado, gritaron. Fue entonces cuando comenzó la segunda fase del encubrimiento administrativo, la falsificación de los registros para ocultar que no habían realizado ni una sola patrulla en toda la madrugada. El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, inicialmente furioso por las graves irregularidades, supervisa una investigación que se topa con un muro tecnológico. Las cámaras que apuntaban al pasillo de la celda de Epstein sufrieron un fallo crítico. Según el FBI, el material de video de la noche del 23 de julio, el primer incidente, fue borrado por error técnico. Para la noche del 10 de agosto, las grabaciones son, en el mejor de los casos, inutilizables. A este vacío de información se suma el testimonio de otros reclusos. En una prisión de máxima seguridad, el silencio absoluto no existe. Los sonidos viajan por los conductos de ventilación. Algunos internos informaron haber escuchado gritos de agonía esa noche, otros, un silencio antinatural. La presión política aumenta. El MCC es descrito por los abogados de Epstein como un entorno medieval, plagado de ratas, moho y una falta crónica de personal. Pero la pregunta persiste: ¿fue la muerte de Epstein el resultado de un sistema penitenciario colapsado por la incompetencia, o fue la incompetencia el velo perfecto para una intervención externa? Mientras Noel y Thomas enfrentan cargos federales por conspiración y falsificación de documentos, el rastro de las finanzas y los contactos de Epstein comienza a ser desmantelado. Pero cada paso hacia adelante en la investigación financiera parece alejarse de la verdad sobre lo que ocurrió en la oscuridad de la celda 5. Los peritos forenses vuelven a examinar las fotografías de la escena, la posición del cuerpo, la altura de la litera, la naturaleza de la ligadura, confeccionada con una sábana de la prisión. Nada encaja con la facilidad que el informe de cierre pretende sugerir. El caso no se está enfriando, se está fragmentando en una serie de anomalías que desafían la lógica institucional. Cada documento desclasificado añade una nueva capa de sospecha sobre quién se beneficiaba más con el silencio definitivo del financiero. La controversia forense se traslada del pasillo del penal a la mesa de autopsias. La jefa de medicina forense de la ciudad de Nueva York, Barbara Sampson, emite su veredicto oficial: suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, la familia de Epstein no se conforma con la versión oficial y contrata a un observador independiente, el Dr. Michael Baden,
un patólogo de renombre que ha intervenido en casos de alto perfil como los de Joe F. Kake y Martin Luther King. Baden observa algo que rompe la narrativa de la simplicidad. El hueso hioides, situado en el cuello de Epstein, presenta 3 fracturas. Según los expertos en medicina legal, aunque estas roturas pueden ocurrir en ahorcamientos de personas de edad avanzada, son significativamente más comunes en casos de estrangulamiento manual. El debate médico se convierte en un campo de batalla estadístico. Es posible que un hombre de 66 años, utilizando una sábana de tela débil y una litera de apenas 1,5 metros de altura, genere la fuerza suficiente para fracturarse el cuello de esa manera. Mientras los patólogos discuten sobre cartílagos y ligaduras, surge una nueva interrogante sobre el protocolo de seguridad: la desaparición del compañero de celda. Apenas unos días antes del 10 de agosto, Epstein compartía la celda 5 con Nicholas Tartaglione, un exoficial de policía corpulento acusado de cuádruple homicidio. Tras un supuesto intento de suicidio previo el 23 de julio, Epstein había sido puesto bajo vigilancia extrema. Pero, de forma inexplicable, el compañero fue trasladado y la orden de asignarle uno nuevo fue ignorada. Epstein, el recluso más valioso y peligroso para la élite mundial, quedó solo. La investigación del Departamento de Justicia empieza a rastrear las últimas comunicaciones de los guardias, Noel y Thomas, los custodios que admitieron haber falsificado los registros. ¿No son figuras criminales de carrera? Son el eslabón más débil de una cadena de mando rota. En mayo de 2021, los fiscales federales llegan a un acuerdo con ellos. Evitarán la cárcel a cambio de cooperar con la investigación y realizar servicios comunitarios. Para muchos, este acuerdo es el sello final sobre una caja negra de información. Los únicos testigos directos de lo que ocurrió en ese pasillo nunca tendrán que testificar ante un jurado. Fuera de los muros del MCC, el FBI ejecuta registros simultáneos. En la mansión de Epstein en Manhattan, los agentes derriban una caja fuerte. Lo que encuentran allí no son solo joyas o dinero, sino una colección de fotografías y discos duros que sugieren que el negocio de Epstein no era solo la explotación, sino el almacenamiento de información. Se habla de un sistema de cámaras ocultas en sus residencias de Palm Beach y la isla de San Jacobo. El enfoque de la investigación criminal se desplaza. Ya no se trata solo de cómo murió, sino de qué secretos se llevó consigo y quiénes estaban dispuestos a todo para que esos discos duros nunca vieran la luz del día en un tribunal. Los registros de vuelo del Lolita Express, su jet privado, comienzan a ser analizados bajo una nueva lupa. Nombres de expresidentes, miembros de la realeza y magnates de la tecnología aparecen en las bitácoras. La presión se traslada ahora a Ghislaine Maxwell, su mano derecha y confidente, quien ha desaparecido del radar público tras la muerte de su socio. El mundo espera su captura, sabiendo que ella es la última pieza que podría explicar si la negligencia en la celda 5 fue una coincidencia estadística o un vacío de seguridad diseñado quirúrgicamente. El 2 de julio de 2020, casi un año después de que el cuerpo de Epstein fuera retirado de la celda 5, el silencio sepulcral que rodeaba el paradero de Ghislaine Maxwell se rompe de forma estrepitosa. En una operación táctica de precisión, el FBI localiza a la socialité británica en una lujosa propiedad de 63 hectáreas en Bradford, Nuevo Hampshire. La mujer que conocía cada rincón del imperio de Epstein no estaba en una metrópoli cosmopolita, sino oculta tras el nombre falso de Jen Marshall, en una residencia irónicamente llamada Tuckaway, escondida. Su captura no solo reabre las heridas de las víctimas, sino que traslada el foco de la sospecha desde la negligencia carcelaria hacia la estructura operativa de la red de tráfico. Maxwell es trasladada al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se le imponen medidas de seguridad extremas, diseñadas específicamente para evitar que se repita el error del MFC.
Cámaras que graban cada segundo, luces que nunca se apagan del todo y guardias con cámaras corporales. El sistema no puede permitirse perder a su última testigo clave, mientras Maxwell espera un juicio que promete sacudir los cimientos del poder. La presión judicial se desborda hacia el otro lado del Atlántico. El príncipe Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II, se convierte en el centro de una tormenta mediática ilegal sin precedentes. Su desastrosa entrevista con la BBC en noviembre de 2019, destinada a limpiar su imagen, solo sirve para hundirlo más en el fango de la opinión pública. Sus explicaciones sobre su estancia en la mansión de Epstein y su incapacidad para sudar, debido a una supuesta condición médica, son recibidas con escepticismo universal. Virginia Giuffre, una de las principales acusadoras de la red, presenta una demanda civil en Nueva York, alegando que fue obligada a mantener relaciones con el aristócrata cuando era menor de edad. Pero el caso Epstein es un organismo que se alimenta de documentos y en los sótanos de los tribunales de Manhattan, una batalla legal de años está por dar frutos. La jueza Loretta Preska comienza el proceso de desclasificar miles de páginas de documentos relacionados con una demanda por difamación de 2015. Estos archivos, conocidos coloquialmente como la lista de Epstein, contienen nombres de asociados, empleados y personas que simplemente orbitaron en su círculo social. La sombra de la sospecha se alarga. Los investigadores del Departamento de Justicia no solo analizan las bitácoras del Lolita Express, sino también los registros bancarios de J. Morgan Chase y Deutsche Bank. Se descubre que, a pesar de ser un delincuente sexual registrado desde 2008, Epstein mantuvo una relación financiera privilegiada con estas instituciones, moviendo millones de dólares que, según las investigaciones, podrían haber financiado el transporte de víctimas y el pago de su silencio. En agosto de 2021, el Departamento de Justicia toma una decisión drástica y simbólica: el cierre definitivo del Centro Correccional Metropolitano, MCC, de Nueva York. Las condiciones de insalubridad, la falta de personal y los fallos de seguridad que permitieron la muerte de Epstein son citados como razones de peso. El edificio que albergó a terroristas y capos de la droga queda vacío, como un monumento al colapso de un sistema que falló en su misión más básica. Sin embargo, a medida que Ghislaine Maxwell se sienta finalmente en el banquillo de los acusados en noviembre de 2021, surge una nueva tensión. Los fiscales federales presentan pruebas de un sistema de captación piramidal, donde las víctimas eran manipuladas para reclutar a otras niñas. Pero hay una ausencia notable en el juicio. A pesar de las menciones a figuras poderosas, el proceso se centra estrictamente en la culpabilidad de Maxwell. El gran interrogante sigue flotando en el aire de la sala 23B del tribunal de Foley Square. ¿Se limitará la justicia a condenar a los facilitadores o llegará alguna vez a los clientes que alimentaron la maquinaria de Epstein? El 29 de diciembre de 2021, tras 5 días de deliberaciones que mantuvieron en vilo a la opinión pública internacional, el jurado en el caso de Ghislaine Maxwell alcanza un veredicto. Maxwell es declarada culpable de 5 de los 6 cargos que enfrentaba, incluyendo el de tráfico sexual de menores. La sentencia de 20 años de prisión, dictada meses después, parece cerrar un capítulo, pero para las víctimas, la condena de la mano derecha es solo una victoria parcial. La pregunta sobre quiénes eran los destinatarios finales de ese tráfico sigue quemando en los expedientes. Mientras Maxwell comienza su condena en una prisión federal de Florida, el frente legal del príncipe Andrés se desmorona. En febrero de 2022, apenas unas semanas antes de que el aristócrata tuviera que declarar bajo juramento, sus abogados anuncian un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre. Aunque el acuerdo no incluye una admisión de culpabilidad, el desembolso de una suma millonaria estimada en más de 12 millones de libras y la retirada de sus títulos militares y patrocinios reales por parte de la reina Isabel II
suponen una muerte civil para el duque de York. El sistema legal civil logra lo que el penal no se atrevió a intentar, una rendición económica ante la mirada del mundo. Pero el rastro del dinero no se detiene en las cuentas de la aristocracia. La atención de los fiscales se desplaza ahora hacia los rascacielos de Wall Street. En 2023, la batalla legal se traslada a las entrañas del sistema financiero global. Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, se ve obligado a enfrentar una demanda interpuesta por el gobierno de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y por las propias víctimas. Los documentos internos revelados son devastadores. Muestran cómo los ejecutivos del banco ignoraron múltiples alertas internas sobre las actividades sospechosas de Epstein durante más de una década. Correos electrónicos internos revelan que Hess Staley, entonces jefe de banca privada de Hugh Morgan, mantuvo una relación de cercanía inquietante con Epstein, visitándolo incluso en su isla privada, Little Sainte. James, después de su primera condena en 2008, en un giro sin precedentes, el banco acepta pagar $290 millones para liquidar la demanda de las víctimas, seguido de otro acuerdo de 75 millones con las Islas Vírgenes. Deutsche Bank, por su parte, acuerda pagar $75 millones adicionales. Estas cifras, aunque astronómicas, plantean una realidad cruda. Las instituciones financieras fueron el oxígeno que permitió que la maquinaria de Epstein siguiera funcionando durante años a pesar de las señales de alarma. Sin embargo, el verdadero terremoto administrativo ocurre a principios de 2024. Bajo las órdenes de la jueza Loretta Preska, comienza la desclasificación masiva de documentos que habían permanecido sellados bajo seudónimos como Jane Doe y John Doe. Lo que los medios bautizan rápidamente como la lista de Epstein no es una lista de clientes per se, sino miles de páginas de declaraciones, correos y registros de vuelos. A medida que los nombres de expresidentes, científicos de renombre, figuras de Hollywood y magnates de la tecnología emergen de los documentos, el escrutinio público alcanza un punto de ebullición. El nombre de Bill Clinton aparece mencionado más de 50 veces. Se detallan los vínculos de Donald Trump con el círculo social de Epstein en los años 90 y se revelan conexiones con figuras como Bill Gates y el fallecido Stephen Hawking. Aunque aparecer en los documentos no implica necesariamente la comisión de un delito, la magnitud de la red de contactos de Epstein confirma que su poder no residía solo en su dinero, sino en la información que poseía sobre la élite global. En los despachos de los investigadores, los registros de vuelo del Lolita Express se cruzan ahora con los nuevos testimonios desclasificados. El mapa de la red se vuelve más nítido, pero también más complejo. Cada nombre desclasificado abre una nueva línea de investigación, y cada documento revela que la influencia de Jeffrey Epstein se extendía mucho más allá de lo que los fiscales federales se atrevieron a presentar en el juicio contra Maxwell. La justicia ha golpeado a los facilitadores, pero los archivos desclasificados sugieren que el corazón de la red sigue oculto tras capas de acuerdos de confidencialidad y privilegios de poder. Mientras el eco de los acuerdos multimillonarios de Wall Street aún resuena en los tribunales, el foco de la justicia se desplaza hacia el otro lado del Atlántico, revelando que la red de Epstein no era solo un fenómeno estadounidense, sino una estructura transnacional con nodos de poder en Europa. En Londres, la figura del príncipe Andrés, duque de York, se convierte en el epicentro de un desastre de relaciones públicas y legales sin precedentes para la corona británica. Tras la demanda civil interpuesta por Virginia Giuffre, quien acusó al príncipe de haber abusado de ella cuando era menor de edad en las residencias de Epstein, el Palacio de Buckingham se ve obligado a reaccionar. En un movimiento drástico para proteger la institución monárquica, se le retiran sus títulos militares y patrocinios reales. Aunque el caso civil se cierra con un acuerdo extrajudicial privado, estimado en unos 12 millones de libras,
El daño reputacional es total. Los documentos desclasificados en 2024 no hacen sino profundizar la herida, detallando visitas y estancias que contradicen las versiones oficiales ofrecidas por el entorno del príncipe durante años. Pero el rastro de Epstein también conduce a París. Jean-Luc Brunel, el influyente agente de modelos francés y colaborador cercano de Epstein, se convierte en la pieza clave para entender cómo se reclutaba a las víctimas. Las investigaciones francesas revelan un esquema de intercambio de favores que operaba bajo la fachada de agencias de modelos legítimas como MC2. Sin embargo, el camino hacia la verdad sufre un golpe seco. En febrero de 2022, Brunel es encontrado muerto en su celda de la prisión de la Santé, en París. Al igual que ocurrió con Epstein en Nueva York, el suicidio del principal sospechoso deja a las víctimas francesas sin la posibilidad de un juicio, cerrando abruptamente una de las vías de investigación más prometedoras sobre la infraestructura operativa de la red. En el ámbito financiero, el escrutinio se intensifica sobre figuras que hasta ahora habían logrado mantenerse en la periferia del escándalo. Leon Black, el multimillonario fundador de Apollo Global Management, se ve forzado a abandonar su puesto tras revelarse que pagó a Epstein $158 millones por servicios de asesoría fiscal y planificación patrimonial después de que éste ya fuera un delincuente sexual registrado. La cifra, desproporcionada incluso para los estándares de Wall Street, levanta sospechas entre los reguladores sobre la verdadera naturaleza de esos pagos. Mientras tanto, en una prisión federal de Tallahassee, Florida, Ghislaine Maxwell cumple su condena de 20 años. Sus abogados mantienen una batalla legal constante, presentando apelaciones que buscan anular su sentencia basándose en errores procedimentales y en la supuesta parcialidad de algunos miembros del jurado. Maxwell, descrita por los fiscales como la centinela de los secretos de Epstein, mantiene un silencio absoluto sobre la identidad de otros participantes en la red, convirtiéndose en el último muro de contención que protege a los nombres que aún no han salido a la luz. Los investigadores del Departamento de Justicia se centran ahora en una serie de dispositivos electrónicos y discos duros incautados en las propiedades de Epstein en las Islas Vírgenes y Manhattan. El análisis forense de estos datos, sumado a los testimonios de las Jane Does, que han decidido romper sus acuerdos de confidencialidad, apunta hacia una dirección inquietante: la existencia de grabaciones de video realizadas de forma clandestina en las residencias de Epstein. La posibilidad de que estas cintas existan y estén en manos de terceros transforma el caso de una investigación de tráfico sexual en un asunto de seguridad nacional y chantaje a gran escala. El tablero se expande. La desclasificación de 2024 no ha sido el final, sino el catalizador de una nueva fase de litigios donde la pregunta ya no es qué hizo Jeffrey Epstein, sino quiénes, en las esferas más altas del poder global, sabían exactamente lo que estaba ocurriendo y por qué permitieron que continuara. Cada nuevo folio liberado por el Tribunal de Manhattan es una pieza de un rompecabezas que parece no tener fin. Cada expediente cerrado es un recordatorio de nuestra fragilidad. Únete a la investigación. Memento Mori.